hermanos amados, nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios que tiene para nosotros en este día. Vamos a dar lectura a la porción de la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1. Dice así, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendiga Dios su palabra. Dios les bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto poderles saludar. Acabamos de escuchar el texto que vamos a meditar en esta mañana, un texto muy importante de la palabra de Dios, que nuestra hermana leyó en 1 San Juan, capítulo 1, y vamos únicamente a basarnos en el versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra fiel aquí, Dios es fiel, tiene un significado muy importante. Anteriormente se usaba mucho para las construcciones, medirlas, a ver si estaban derechas, a ver si no había ninguna curva. Era un sedal con un plomo abajo y se ponía en la pared, y cuando ese sedal indicaba que todo estaba derecho, se decía, es fiel, es fiel la pared. Tiene su origen más o menos en ese sentido. Dios es fiel, no tiene torceduras en este aspecto. Él es muy correcto cuando la persona confiesa sus pecados. Es fiel y justo para perdonar los pecados. Pero hay formas correctas y también incorrectas de la confesión de los pecados. Por ejemplo, aquella persona que se confiesa que no está de acuerdo como la Biblia recomienda. Los pasajes de la palabra de Dios nos indican que a Dios es el que debemos confesar, porque a Él es el que ofendimos. Lo tenemos, por ejemplo, con el salmista David, cuando dice, contra ti he pecado. Una confesión que está haciendo directamente a Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así es que hay confesiones correctas, pero hay confesiones incorrectas también. Tenemos una confesión, alguien que se confesó incorrectamente, que no es del agrado de Dios,
podemos decir que el mensaje de esta mañana es la confesión que agrada a Dios. En Éxodo capítulo 12 encontramos la historia del pueblo de Israel. Antes de que saliera de Egipto, Dios tuvo que mandar plagas, 9 plagas, para que Faraón dejara libre al pueblo. Pero ya conocemos nosotros la historia de que Faraón venía plaga sobre plaga y endurecía su corazón. No reconocía que estaba él equivocado. No obedecía lo que Dios le indicaba de que dejara libre al pueblo hebreo. Pero ya después de varias plagas, de nuevas plagas, de nueve plagas, Faraón obedeció y confesó que se había equivocado, que estaba mal. Manda a traer a Moisés y a Aarón y les dice, salgan ya de aquí después de haber pasado esas 9 plagas. Váyanse, reconoce él que estuvo equivocado, reconoce su desobediencia a Dios y le está pidiendo que por favor salgan pronto de Egipto. Ahí vemos que Faraón tuvo su reconocimiento, confesó que había pecado, que estaba desobedeciendo a Dios. Pero tristemente, cuando el pueblo de Israel había salido, que ya estaba cerca del Mar Rojo, dice la Biblia que Faraón se retracta de haberlos dejado libres, se arrepiente de haber dado libertad al pueblo de Dios, se arrepiente de haber obedecido a Dios y vuelve otra vez a su rebeldía contra Dios y manda a perseguir al pueblo de Israel. Nuevamente, ellos están acampando a la orilla del mar. El pueblo de Faraón va para ser los esclavos nuevamente. Mire usted, eso es como trabaja el enemigo. Después de habernos tenido esclavos en pecado y cuando por la sangre de Cristo hemos alcanzado la libertad, Él no se conforma, sino que trata de esclavizarlos nuevamente. Y ahí tenemos el tipo de Faraón yendo tras el pueblo de Israel. Ahí Faraón está dando a conocer el tipo de persona que en algunas ocasiones, movido por algunas circunstancias, confiesa que se ha equivocado, confiesa que ha hecho mal, se da cuenta, reconoce su error y pide perdón a Dios. Dios es bueno y es perdonador y nos perdona, pero hay personas, tristemente, que no duran mucho en esta situación. Pronto de alguna manera vuelven otra vez a lo malo. Tuve la experiencia, una experiencia triste, de haber conocido en una de las iglesias que estuve pastoreando a una persona, se llamaba Ignacio. Ese hombre, antes de conocer el Evangelio, había vivido en borracheras, en vicios, en pecado. Explicó lo de la palabra de Dios, entendió su error, entendió su pecado y se arrepintió. Y estuvo un tiempo asistiendo a la iglesia, tuvo un tiempo colaborando con los hermanos, pero después de un tiempo, cómo me daba tristeza verlo nuevamente a él en el pecado. Pasaba por frente de la iglesia, ya no aquel hermano que nos había bendecido mucho con su testimonio, sino aquel hermano que había caído otra vez en el pecado y se había olvidado de su confesión, como le pasó a Faraón, y volvió a la maldad. Dios no se agrada de una confesión así. Eso trae tristeza al corazón de Dios. Tenemos en Josué, en el libro de Josué, capítulo 7, la historia del pueblo de Israel cuando ya estaban entrando a las tierras prometidas. Ahí nos cuenta la historia que
el pueblo de Israel había tenido varias victorias, había derrotado varios pueblos y estaban para entrar a un pueblo más, pero era un pueblo pequeño. Y Josué no manda todo su ejército, dice, no son muchos los que van a conquistar, es un pueblo pequeño. Así es que manda a su ejército para conquistarlo, y tristemente el ejército es derrotado, como pocas veces. Josué no sabe qué hacer. Él realmente va a Dios en oración y le dice, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Tú nos has sacado de la esclavitud y ahora nos han derrotado un pueblo pequeño. Esto se va a saber y las demás naciones donde vamos a entrar se van a preparar para derrotarnos. Josué está orando a Dios, pero Dios le dice, levántate, hay pecado en el pueblo, hay anatema. Josué se levanta de estar inclinado hasta la tierra por orden de Dios, y Dios le explica que esa derrota había sido porque no estaban preparados espiritualmente para conquistar la tierra. Y entonces ahí se manda a estudiar, a ver qué pasó, y encuentran que un hombre llamado Acán, en Josué capítulo 7, versículos 10 al 12, encuentran que este hombre llamado Acán había desobedecido lo que Dios había ordenado, porque Dios había dicho, vayan, conquisten este pueblo, pero no tomen nada de allí, porque es anatema. Pero este hombre, Acán, cuando llegó, que ya estaban peleando, dice la Biblia que él vio en una tienda oro, vio monedas, vio algo de riqueza, y se la llevó y la escondió, cuando Dios había sido claro de que no se tomara nada de ahí. Mire, amado hermano, el pecado es muy progresivo. Comienza con algo muy pequeño. ¿Cómo fue el pecado que cometió esta persona? Él lo confiesa en el versículo 21. Dice, vi. Y luego dice, codicié. Y luego más adelante dice, y lo tomé para mí, y fui y lo escondí. Lo escondió en su tienda, lo cubrió con tierra, y aparentemente para él todo estaba bien. Nadie lo había visto. Pero Dios, que ve todas las cosas, Él estaba atento cómo estaba portándose su pueblo. Qué importante es esto. El pecado, cuando se inicia, va de peor en peor, pero tristemente el ser humano quiere ocultarlo, como hizo ese hombre llamado Acán. Esto me recuerda a mí, en uno de mis pastorados, una señora que nos visitaba en la iglesia. Ella no era convertida todavía, pero ya estuvo un tiempecito visitándonos, y ya se contaba como parte de la iglesia, le gustaba ir. Y una ocasión, visitando yo los hogares, llegué al hogar de esta señora, y me dice mucho esta historia porque tiene mucha relación con esto. Cuando llegué por la parte de atrás de la casa, que era un patio grande donde ella estaba en un brasero friendo un pescado. Esto fue en Tampico, mi pastorado en Tampico. Y cuando toqué yo, ella me vio que era el pastor, le dio mucho gusto, pero pronto ella escondió su mano izquierda por detrás, y yo me di cuenta de que esta hermana tenía un cigarrito. Entonces, fue a abrirme el barandal para que entrara, y le saludé, y viendo yo que estaba escondiendo el cigarrito,
por la parte de atrás y le salía el humito. Ella no se daba cuenta. Entonces decidí no quedarme mucho ahí. Dije, hermana, voy de paso. No quería saludarle. Vine a invitarle a la iglesia. Qué bueno que nos visita el domingo. Sí, voy a ir, hermano, ¿cómo no? Y me saludó, pero siempre con su manita por detrás. Y ya me fui. El domingo siguiente fue a la iglesia. Y estando yo saludándoles a todos, pasó ella y le vi su mano bien y todo. Y le saludé y le dije, oiga hermana, cuando la fui a visitar, cuando fui a visitarla, vi que usted traía su mano doblada. ¿Qué le pasó? Dice, ay hermano, es que me caí y la tenía lastimada. Ah, bueno, ojalá que esté mejor. Pero ya no le quise decir yo nada, yo había visto que traía su cigarrito. Quiso esconder su pecadito allí. Domingo tras domingo le saludaba yo y le preguntaba, ¿y cómo está su mano? Y ella decía, ya mejor. Hasta que un domingo dijo, oye hermano, ¿qué sabe de mi mano? Yo le dije, hermana, antes de que yo llegara y viera que usted tenía el cigarrito, quiero decirle que Dios ya le había visto lo que estaba haciendo usted. Y usted todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, pero sabe que eso es malo. Y usted estaba tratando de esconder ese vicio. Este pasaje me hace recordar tantos años atrás a esta persona. Y así es el ser humano. Hace lo malo, hace el pecado, pero trata de esconderlo. Y Acán lo escondió en su tienda creyendo que nadie lo había visto. Pero esto fue la consecuencia de que, yendo al combate, ese ejército del pueblo de Israel son derrotados por esa situación, por ese hecho de haber desobedecido lo que Dios había indicado. Abiertamente desobedecieron. El pecado siempre trae consecuencias tremendas. Fueron muchos los que murieron allí del pueblo de Israel por esa causa. Pero este hombre tristemente hizo eso a sabiendas de que Dios lo había indicado. Cuando ya Dios le dice a Josué, hay este pecado, y cuando ya se descubre a esa persona, a mí me pone muy triste esta situación, porque Josué le dice, declárame lo que has hecho. Él declara y le dice, vi y escondí, y está escondido en mi tienda. Van los soldados, sacan ese tesoro, eso que se había robado, que había desobedecido este hombre, y luego lo llevan porque ya estaba dictado por parte de Dios que cuando el pueblo de Dios hiciera anatema de esa manera tenía que pagar con su vida. Y qué triste ver a Acán marchando para pagar su maldad. Tenía que morir fuera del pueblo y tenía que ser apedrado. Pero no únicamente él iba a morir, sino dice en la Biblia, los pasajes ahí mismo, que les dieron muerte a ellos, o sea, a ella, sus familias, sus hijos. Quiere decir, amados hermanos, que cuando hay una confesión así, tardía como la de este hombre, porque cuando Josué lo descubre, él dice, he pecado contra Dios, he hecho lo malo, pero ya cuando iba a ser sacrificado por su maldad, cuando ya iba a morir por su pecado. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Una confesión tardía
Es mala porque la influencia del pecado no únicamente arrastra a la persona, sino a sus familiares, como en este caso de este hombre. Pero la última confesión que quiero presentarles es algo que sí bendice nuestro corazón. Es la que Dios se agrada de ella. Y la encontramos en Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 24. Ya conocemos esa hermosa parábola del hijo pródigo. Dame la parte de mi herencia que me corresponde. Lo pide en el versículo 12. Y eso le está pidiendo para alejarse de su padre, para irse. El pecado nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Un profeta en el Antiguo Testamento: vuestras maldades, vuestros pecados han hecho división sobre vosotros y vuestro Dios. Han separado de Dios. Dame la parte de la herencia, y se fue lejos. Se fue lejos y desperdició viviendo perdidamente, dice el versículo 13. Vivió en pecado. Aparentemente todo iba bien, estaba disfrutando, según él, pero hay consecuencias siempre tristes del pecado, porque dice el versículo 14, viniendo una hambre en aquel lugar, un tiempo difícil, de hambre y de escasez, dice, comenzó a faltarle, verso 14. Qué curioso, mientras en su casa, donde estaba su padre, había toda una abundancia y felicidad, ahora vemos a este joven con hambre. Dice que comenzó a faltarle y tuvo tanta hambre que fue a apacentar unos cerdos y deseaba la comida de los cerdos. Versículo 15. Pensando en esto, ahí está ese joven, cuidando cerdos, con hambre. Y en la casa de su padre, la abundancia y la felicidad. Eso es lo que hace el pecado, separarnos de Dios. Y cuesta más desobedecer a Dios que obedecerle. Se paga más triste la desobediencia. Ahí está ese joven pensando, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Comenzó a pensar él, ahí no falta el pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Gracias a Dios por el versículo 17 que dice, y volviendo en sí este joven, volviendo en sí. Esto me habla a mí, amados hermanos, y me dice que a veces el pecador que vive en maldad no está en sí, no está usando sus facultades completas. Por eso dice volviendo en sí. Conocí a un hermano en una de mis iglesias que me confesó, me dijo en una ocasión que andábamos visitando él y yo, dijo, hermano Jiménez, llegué yo a ser tan vicioso que salía el sábado que me pagaban y me iba a la cantina, me pasaba toda la noche en la cantina tomando, y mis hijos, mi esposa y mis hijos esperándome allá con el dinero para el sustento, pero yo emborrachándome. Dice, una ocasión sentado en la banqueta de la cantina por fuera, ya estaba amaneciendo y salió el cantinero y vació la basura de la cantina y ahí había algunas tostadas. Dice, y me platicaba este hombre, y había pasado tanta hambre yo todo el día en la borrachera y parte de la noche, que quise ir a agarrar esas tostadas, pero unos perros que estaban cerca me ganaron y las tomaron. Dice, hasta ese grado llegué yo. Y este hermano, muchos lo conocieron, un hermano que cuando se convirtió fue muy fiel al Señor, pero hasta ahí llegó.
por causa del pecado. El pecado nos degrada, amados hermanos. Por eso este joven vuelve en sí, comienza a pensar con sus facultades y luego dice el versículo 18, me levantaré. Oh, cómo deseo yo que el pecador se dé cuenta de que está caído y que piense levantarse como pensó este joven. Me levantaré, iré a mi casa, iré a mi padre, versículo 20. Para esto el padre salía en las tardes a asomarse por la ventana. Oh, si mi hijo regresara un día, qué feliz sería yo al ver a mi hijo nuevamente en mi hogar. Mientras eso el hijo estaba diciendo, me levantaré, iré a mi padre y le confesaré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la confesión que Dios quiere, que Dios desea, que reconozcamos nuestro pecado y le pidamos directamente perdón a Él. Él está esperándonos como el padre del hijo pródigo, asomándose que venga. Y dice la parábola preciosa que cuando el padre lo divisó de lejos, salió corriendo a recibirle y abrazarle. El hijo le confesó, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, cuando estaban abrazados. Amados hermanos, ¿cuánto tiempo está tu Padre Dios esperándote que regreses a Él y le hagas esta confesión que Él se agradaría oírla? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme siquiera como el último de tus jornaleros. El padre fue y lo abrazó y lo recibió. Y hermanos, termina la parábola con una fiesta al recibir al hijo perdido. Así habrá fiesta también en el cielo cuando un pecador se arrepienta. Te invito, amado oyente, de que aceptes este mensaje en tu corazón. Dios quiere perdonarte si confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Le invito, hermano, amado oyente, que cierre sus ojos ahí donde está y voy a hacer una oración por usted. Padre Celestial y Dios nuestro, te doy muchas gracias por tu palabra que ha sido expuesta de una manera sencilla en estos momentos. Oro, bendito Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje y aquel que no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, que en estos momentos se llegue a Dios que lo está esperando desde hace tiempo. Oh, si a veces podemos pedir perdón a aquella persona que nos ha esperado por un tiempo, yo creo que con la razón debemos pedir perdón a Dios tantos años que está esperando que le hagamos esta confesión y que le recibamos como nuestro Salvador. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que Dios desea escuchar en esta hora. Ríndele tu corazón a Dios. Acepta a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte. Y va a haber fiesta, dice la Biblia, en el cielo, porque los ángeles se gozarán. Gracias, Padre, porque yo sé que tu palabra no regresa vacía, sino que está mirando a algún corazón en estos momentos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Ya?